todos se ven bellos de aquí. Buenos días a ti que nos ves en el internet. Gracias por estar con nosotros. Eres parte de esta casa también. Es un día lleno de amor. Yo no sé ustedes, pero en cada partícula del aire se siente el amor de Dios. Ese amor que hoy por hoy yo en la mañana pensaba y decía: Señor, tu gracia va más allá de lo que podemos pensar, porque gracia es aquello que recibimos inmerecidamente, aquello que se nos es dado sin nosotros merecerlo. Pero no solamente el perdón, va más allá, porque no solamente te perdonó, pero en esa cruz hay sanidad. En esa cruz hubo restauración, restitución de todo lo que se te quiso robar. Es por esa gracia que hoy yo soy un testimonio de un matrimonio que estaba a punto de perderse, y puedo pararme aquí y decirte: por su gracia estamos aquí. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer en ti, porque Él no tiene acepción de personas, iglesia. Es por eso que lo amamos, es por eso que lo adoramos. Y hoy es un día donde juntos vamos a conocer más de cerca a un Dios que nos dice: yo tampoco te condeno. Aunque muchos te dieron la espalda, aunque muchos dijeron no hay vuelta atrás contigo, aunque muchos, aún quizá tus mismos padres, dijeron me doy por vencido, no hay cómo, Dios te dice: yo puedo y quiero. Yo tampoco te condeno. Bien, lo que vamos a ver ahora, y en este tiempo de media hora más o menos, es algo que yo personalmente le tengo que dar gracias a Dios, porque yo le decía: Señor, realmente te agradezco. No es que me sienta orgulloso en el sentido carnal, humano, pero sí me siento satisfecho de que puedo hablar cosas que yo las he vivido o las estoy viviendo. Y yo no creo que hay mejor mensaje que el que uno vive. Es decir, por esa razón el testimonio personal suyo vale mucho, porque es un sermón y no lo pueden rechazar. Lo que Dios ha hecho en la vida tuya, eso está firme, eso está garantizado y lo respalda una vida que ahora estás viviendo. En el capítulo 8 de San Juan. Quiero que leamos esto juntos para que saboreemos la palabra, porque hay algo sabroso en leer la palabra. Yo leo un versículo, ustedes leen el otro, a eso le llaman antifonal. Yo no sé ni qué significa esa palabra, hay que buscar en el diccionario, pero significa que back and forth, de aquí para allá. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 8. Jesús, aquí, sí, ahí está, y es que estamos 8. El 53 entra con el número 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús
Leamos todos el versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete en paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este es uno de los pasajes bíblicos donde aprendemos a conocer la misión de Jesús, que es venir a un mundo perdido, identificarse con la gente y decir cosas que nadie nunca había dicho. Nadie habló antes como Jesús. En realidad una vez lo fueron a capturar, lo mandaron a capturar los sacerdotes y los tipos regresaron con las manos vacías y dijeron, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Y dijeron, nunca hemos oído hablar un hombre como este. Él contestaba preguntas con preguntas y él decía verdades que quedaron plasmadas en la historia. Hasta el sol de hoy no hay nadie de quien se repitan más palabras que las de Jesús. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un cuadro clásico del ministerio de él en la Tierra Santa. Por donde quiera que él iba, claro, tenemos que ponernos en el lugar de muchos de ellos. Aquí está un hombre que se parece a ellos. Se viste como ellos. Habla con la voz de un hombre. Y él dice que es hijo de Dios. ¿Cómo se le ocurre? Tal vez si nosotros hubiéramos estado en esa época, hubiéramos tenido el mismo problema. Porque Jesús era tan humano como es divino. Él vino de la gloria y se metió en el vientre de una mujer jovencita, que eso es un milagro tremendo para mí, porque el milagro más grande no es mi salvación, sino el Dios que se mete en la raza humana a través de un proceso humano. Entonces, mucha gente no lo aceptaban. Pero él decía, bueno, si no me aceptas por lo que tú ves, porque me parezco tanto a ustedes, créame por lo que estoy diciendo, no solamente, sino por lo que estoy haciendo. Los milagros que hacía eran indiscutiblemente milagros que nunca habían sucedido, ni con los mejores profetas de Israel. Sin embargo, encontramos que en el corazón de los discípulos había una doble identidad. Lo seguían, estaban contentos de andar con él, ver milagros. Cuando andaban con Jesús nunca había hambre porque él proveía. Y entonces encontramos ahora un caso clásico donde lo van a atacar. Los enemigos de Jesús siempre fueron los religiosos. Imagínense. La ley judía estableció, naturalmente, en Abraham se estableció y luego en Moisés un sacerdocio específico. Aarón, el hermano de Moisés, empezó con este grupo. A través del tiempo, ahora esta gente son los que dirigen la religión judía y son los que tienen la cabeza más cerrada para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y lo están acusando continuamente y están molestos porque él hace cosas que contradicen lo que ellos creen, no lo que dice la palabra, sino lo que ellos creen. ¿Por qué tú sanas los sábados? Y Jesús dice, oiga, no sean tan hipócritas. Si ustedes tienen un asno que les sirve, ese era el vehículo de aquel tiempo, un Volkswagen, entonces, si el dichoso asno se les cae en un hueco, ¿ustedes van a esperar hasta mañana para sacarlo? No, ustedes van y sacan el asno. ¿Por qué? Porque para ustedes el asno... Entonces, ¿ustedes creen que el asno es más importante que una persona? Y Jesús seguía haciendo milagros. Y él decía, el sábado, el hombre no fue hecho por el sábado fue hecho para el hombre. Entonces decía, yo soy el Señor del sábado. Y lo sigue siendo del descanso. Ok, ahora traen esta mujer. Hay una característica correcta aquí que dice, ¿por qué razón esta mujer que está ahí tirada, humillada, posiblemente medio desnuda? ¿Por qué? Porque dice que la cogieron en el acto. Ahora, el problema clásico aquí es, note que aquí dice claramente, la encontramos en el acto, la traen solita, la ponen allí, la humillan públicamente, están al aire libre y la mujer está seguramente avergonzada, llorando. ¿Usted puede imaginarse un caso de eso? Cualquiera de nosotros que pudiera haber sido esa persona. Y entonces está la mujer ahí humillada, recibiendo de toda esta gente y próxima a morir porque ella sabe que la ley dice que la tienen que apedrear. Solo que hay un problema. ¿Dónde está el hombre? Ella no pudo haber adulterado sola, ella no pudo haber tenido un acto sexual sola. ¿Dónde está el bendito hombre que lo dejaron escapar porque seguramente era el primo, el sobrino, el tío o un familiar o un amigo del grupo? Esa es la hipocresía grande del asunto también, porque la ley mandaba no solamente a apedrear a la mujer, sino al hombre también.
Pero aquí está esta mujer y empiezan a acusarlo, quieren dejar mal a Jesús, y entonces ahora viene Jesús y le preguntan, ¿la apedreamos? Y si él dice, ok, go ahead, sigan, háganlo. Entonces él queda mal, ¿por qué? Porque entonces el mensaje que él traía se desboronaba. Y entonces lo ponen en cuestionamiento, pero Jesús siempre se salía. Entonces, ¿qué sucede? Jesús ahora sigue escribiendo en tierra, se pone a escribir en tierra. ¿Qué dijo? ¿Qué escribió? Nadie sabe, nos imaginamos. Algunos dicen, tal vez se puso a escribir los 10 mandamientos, para luego decirle, ustedes han cumplido todos estos, o siquiera, y si fallan en uno, fallan en todo, porque esto era la ley. Entonces ahora él sigue escribiendo, y luego les levanta la cabeza y les dice, bueno, ¿ustedes quieren apedrearla? Sí, porque la ley dice que... Ok, el que de ustedes nunca haya cometido pecado, tírele la piedra el primero. Y eso ha quedado en la historia como una cosa tremenda, porque en realidad, ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Qué hombre o mujer que nace no tiene la raíz, o pudiéramos decir la simiente del pecado adentro, cuando la Biblia dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. O sea que cada niño que nace, nace con el virus del pecado. Sigue creciendo y sigue haciendo y cada día hace más, hace distintas clases de pecados, pero pecado es pecado y nosotros hemos constituido pecados. Mire, nosotros la primera lista que tenemos ahora, los cristianos mayormente, es los gays están en número 1, homosexual, lesbiana, adúltero, prostituta, esos son los generales. Dios no ve el cuadro así. Dios simplemente sentenció y dijo claramente que el pecado está en el ser humano, no importa qué clase de pecado sea, y claramente lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera. Si hubiera habido uno, Jesús no viene. Ese justo hubiera sido el ejemplo de nosotros. Pero escuchemos ahora momentico el testimonio de un miembro de esta congregación que muy bien pudiera ser otro que nosotros condenaríamos y que posiblemente fue condenado, pero que conoció algo mejor a través de la gracia. Con Joaquín con nosotros. ¿Quién eres? Mi nombre es Joaquín Pareja, nací en Envigado, Antioquia, tengo 61 años de edad, casado 2 veces, tengo 3 hijos, 4 nietos y podríamos decir que tengo 3 hijos adicionales, los del nuevo matrimonio. En una oportunidad, en una charla con uno de los escritores más reconocidos de Colombia, Manuel Mejía Vallejo, él me estaba preguntando acerca de mi vida y me insinuó que escribiéramos un libro que se llamaría De la oscuridad a la luz. Yo creo que eso hace parte de mi vida, me identifico plenamente con ese título de esa obra porque viví una oscuridad muy larga y estoy viviendo en este momento una luz increíble. Joaquín, hablemos un poco acerca de esa oscuridad. ¿Por qué dices que estabas en la oscuridad? Tal vez la curiosidad y el pertenecer a esa cultura que en ese momento estaba surgiendo en mi pueblo, en Envigado, nos absorbió y quedamos sin darnos cuenta metidos dentro de ese medio. Y en ese medio crecimos y en ese medio vivimos lo que en este momento yo puedo calificar como una oscuridad, como vivir en las sombras. Culturalmente, y cuando te refieres a ese medio, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando del mundo del crimen en general, de la droga, del secuestro, del robo, de la extorsión, de todo lo que encierra la maldad, que para nosotros en ese momento no lo veíamos de esa forma, sino que era nuestra forma de vivir, nuestra cultura. Pertenecimos a la cultura de la coca. Entonces surgimos
Somos una clase emergente que de la noche a la mañana nos llenamos de dinero, de posesiones, de poder, y que no entendimos la magnitud ni el daño que le estábamos haciendo a la humanidad, al país en ese momento, a nuestro pueblo. Bueno, el final de este testimonio, tienen que venir el domingo entrante para oírlo. Eso fue, yo no sé, así fue que me lo dijeron. Pero ustedes saben cuál es el final, porque ustedes conocen a Francisco. Digo, a Joaquín. Joaquín, yo también soy Joaquín, así que me identifico. Alguien me puso José Joaquín un día. Y entonces, es tremendo ver que ya nosotros conocemos que el resultado de él es una vida salva, redimida, transformada por el poder de la gracia divina. Entonces ya Joaquín no es el mismo Joaquín, es otro Joaquín. Ese es Joaquín de Dios ahora, es la versión de Dios, porque todos tenemos una versión anterior. Entonces es muy importante esto que entendamos que la gracia de Dios va hasta lo más bajo. Y él pudiera haber sido también uno de aquellos que, ¿cómo se llama? ¿Dónde está mi cosita? Ni yo te condeno. Sí, porque es que quiero que mantenga esto acá. Ni yo te condeno. Nosotros podríamos condenar a Joaquín, pero ni Jesús lo condenó, sino que lo salvó. Amén. Entonces ahí está la diferencia. Tal vez usted nunca ha oído hablar de esto, ni yo tampoco nunca antes había hablado de esto, del adulterio. El adulterio es una cosa fea. Es faltarle a la persona compañera de la vida de uno. Pero usted se ha puesto a analizar también cómo llegó una persona a ser gay. Porque uno no nace, se hace. Uno no nace en algunas cosas que hace dañinas, sino que es guiado o motivado en alguna razón por gente para llegar a esas situaciones. Yo conozco casos de lesbianas que no llegaron a ser lesbianas porque era que le encantaba a la otra mujer, sino porque las violaron y les dio rabia contra los hombres y nunca quisieron tener. Yo escuché un testimonio así personalmente de una americana que vive en Fort Lauderdale y que es directora de un programa para ayudar a las personas a salir de ese estilo de vida. Y muchachos que empezaron bien, pero encontraron amigos que tenían tal vez esa inclinación y los llevaron a una relación sexual primaria que los marcó por vida, creyendo que ese es el estilo de vida, el sexo hombre con hombre. Entonces lo que pasa es que quiero aquí que analicemos es cómo esta mujer llegó a ser adúltera. No dice ahí, pero hagamos una imaginación de algunos casos que tal vez usted conoce. Usted sabe que una mujer puede llegar a ser adúltera no porque lo quiera, ni porque se casó con el pensamiento ese, sino sencillamente porque el esposo la motivó a esa clase de vida. Hay hombres que se casan y abandonan a la esposa, le compran carro, le compran refrigeradora, le compran casa, pero usted no puede abrazar casa, ni puede abrazar carro, ni puede abrazar refrigeradora, ni joyas, ni nada. Usted necesita ser abrazada por el hombre con quien se casó. Ese hombre le debe, y la Biblia lo enseña claramente. No os defraudéis el uno al otro, sino por separéis el uno al otro, sino por un corto tiempo. Lea 1 Corintios 7, la Biblia habla. ¿Y quién habla? Pablo. Y el Pablo que se quedó soltero al final de cuentas, pero que habla con una autoridad y dice, no, usted no puede defraudar al compañero, porque una vez que usted se casa, pierde el derecho sobre su cuerpo. El cuerpo suyo le pertenece a la compañera y la compañera a usted. Entonces, no digo que fuera el caso pero estoy simplemente tratando de los casos, porque es que yo he dado consejería en Panamá particularmente, cuando teníamos un programa de televisión que abarcaba toda la América Latina. Y recuerdo que en un caso, mi esposo y yo tratamos un caso de una señora muy culta, muy educada, clase media alta, que se convirtió a través del programa y vino un día a la oficina y nos empezó a hablar. Digo, ¿qué hago ahora que me he convertido y quiero seguir a Cristo? Mi esposo quiere que yo siga viendo pornografía con él. ¿Y qué es la pornografía? Es adulterio.
Porque tú estás queriendo que la mujer que aparece en la pantalla, con esa figura que tiene y ese empaque, entonces sea la tuya también ahora la que se identifique con ella. Y que haga lo que esa otra está haciendo también para agradarte. Entonces, eso es una degradación. Entonces, no estoy diciendo ni defendiendo el adulterio. Lo que estoy diciendo, a veces no precisamos lo que le pasa al otro porque no nos metemos en los zapatos del otro. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hace usted si su esposo empieza a andar con 2 o 3 mujeres? Mi papá, dominicano, un hombre de Dios, muy, muy querido por mí. Yo anduve con él 8 años, desde que quedó ciego hasta los 16 que él murió. Y ese fue mi compañero y yo fui el compañero de él. Viajamos juntos 2 años por 6 y 7 países. Fuimos a Santo Domingo, Nueva York, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y todo eso. Y yo era un pelado. Pero una cosa sí tenía, yo era un pelado, pero a esa edad, cuando él me empieza a presentar en Santo Domingo hijas que él tenía ya, que no eran del matrimonio, porque era su segundo matrimonio con mi mamá, se le murió la primera esposa, tuvo 4 hijos, pero tuvo más hijos fuera del matrimonio. Y yo decía, cuando yo crezca, yo nunca voy a hacer esto. Y yo estaba pelado, y yo desde ese día me propuse y me casé, y gracias a Dios me casé, y viví 54 años y no me acosté con nadie más que con mi mujer. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner ya puntos sobre las íes, uno tiene que poner cosas. El machismo tiene que irse a más allá que simplemente ser voz que grita o puño que se levanta, a hacer carácter. A decir, yo quiero dejarle a mis hijos y a mis hijas un buen legado de carácter. Puede que no les dejes plata, pero les dejas fe, les dejas carácter y eso vale mucho. Entonces, pensemos en esto de que estamos condenando a todos y no sabemos las situaciones que han vivido. Jesús sí sabía. Una de las cosas grandes con Jesús es que Él sí sabe quiénes somos en realidad. Y a veces no tenemos, y con Él no podemos andar con pintas de engañarlo porque no se puede engañar a un Jesús que sabe todo. A veces, yo en mi vida de cristiano y de ministro, he tenido que decirle al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas. Y he tenido que decirle, Señor, tú me conoces mejor que nadie. Y es una cantidad de cosas muy especial tener un amigo como Dios. Tener uno a quien uno puede llegar con todo el corazón y abrir y decir, aquí no hay ninguna superchería, aquí no hay ninguna hipocresía, porque si alguien me conoce desde el vientre de mi madre, eres tú. Porque así dice la palabra en el Salmo 139. Rápidamente, ni yo te condeno. Pero no paró allí, Jesús le dijo, y no peques más. O sea, sal de aquí para vivir una vida nueva. Cristianismo no es simplemente detenernos en el pecado, sino no seguirlo practicando. Porque de otra manera, entonces no tiene opción el asunto. En Panamá, en el año 78, por ahí, yo trabajaba de administrador de un programa de televisión que les dije ya, el Club PTL, con Juan Romero. Estaba por toda la América Latina y empezamos a ganar mucha gente. Entonces yo tenía la placa del programa en la parte delantera del carro. Y entonces, una noche yo voy, en diciembre del año 78, y voy por allí a una iglesia que me ha invitado, y doblo por una parte de Panamá donde hay un lote que ahora es un terreno ya construido, pero estoy hablándole de años atrás, de por lo menos unos 30 años atrás. Y cuando paso así, al frente hay un hotel, veo una muchacha muy bonita, panameña, simpática, bien arreglada, parada allí. Y una vez se me disparó. Esta es una prostituta, está esperando clientes del hotel. Porque yo sabía, porque yo había pasado otras veces por ahí y había visto un montón. Pero esta vez yo no sé por qué Dios me tocó el corazón y seguí manejando 3 cuadras más y dije, Señor, esta muchacha, era Nochebuena. Y yo decía, Señor, ayúdame. Si yo tuviera un tratado, yo tuviera un librito, algo que le pudiera. Y entonces llegué al lugar, paré el carro, fui, hice la reunión, busqué en el baúl de mi carro y encontré un librito de los que dábamos en el programa de televisión. ¿Qué pasó entonces? Me regreso y le digo, Señor, párala, que no le llegue ningún cliente. Qué oración, ¿no? La que dice, ¿no? ¿Para qué? Para que este cliente le llegara con el mensaje de Dios. Y llego y está ahí, pero ya hay un montón
que han llegado, pero ella está sola todavía. Entonces yo la llamo y ustedes saben lo que pasa. Cuando usted llama a una muchacha de esa clase, naturalmente ya sabe para qué es. Me va a abrir la puerta del carro, se va a montar y nos vamos. Pero yo cerré el carro y naturalmente precaución. Y entonces yo paré y el diablo empieza a decirme, ¿y qué vas a hacer tú? Y ahí está la placa, todos te conocen, Silva, el del programa de televisión, mira tal cosa. Y tengo que pelear con el diablo y digo, no, pero Jesús habló con la mujer samaritana. Y entonces abrí y cuando se acerca la muchacha con una sonrisa, le digo, mira, Dios te quiere mucho y te mandó este regalo. Y me sonrió como una niña y me lo recibió. ¿Para mí? Me dijo, sí, para ti. Y que Dios te bendiga, feliz Navidad. Se sonrió, dio la vuelta y empezó a leer el librito. Yo arranqué y me puse a llorar en el carro. Me puse a llorar porque me puse en el lugar de alguno que era papá de esa muchacha. Y muchas veces no pensamos que esa prosti tiene mamá. Por favor, Él dice, no te condeno, yo te salvo, yo te cambio la vida. Pero nosotros no cambiamos, sino que censuramos solamente. Y tenemos piedras. Oye, mira. Otro caso. Viajando por Kansas City, Missouri, llegué a la estación de ferrocarril. Yo iba para Springfield, Missouri. Venía de California. Llegué en el tren por la mañana, me bajé, estaba todo desaliñado porque dormí en el tren. Entonces, cuando llegué, había una cafetería muy elegante y dije, no, allá no entro porque no estoy así con la facha que tengo. Me vine para acá, me peiné un poco y me fui a una cafetería esas que tiene los counters donde usted se sienta alrededor así. Y me senté al lado y al lado, el único puesto que había era al lado de una gringa bonita, linda la muchacha. Pero estaba maquillada exageradamente, parecía un maniquí. Y yo estaba con la cosa así porque yo en ese tiempo todavía era un poquito también religioso. Aquí está el pastor. Yo estaba soltero en ese tiempo, así que entonces puse una revista cristiana al lado y la muchacha me dijo, tú eres yo tengo amigos. Le dije, no, yo soy un pastor colombiano que estoy aquí de regreso para Colombia. Y tal, y empecé, ay, qué bueno, mira, tú sabes, yo una vez fui cristiana, pero a lo mejor no parezco. Ella misma se dio cuenta que ella no está. Me dijo, pero cuando yo entré en la universidad perdí muchas de las cosas y los valores que yo tenía, entonces me aparté. Pero yo estaba esperando que Dios venga a buscarme. Y yo le digo, ¿qué esperando qué? Si el padre, ¿no te acuerdas del pródigo, la historia? El papá estaba esperándola a ella hacía tiempo. Él te está esperando hace tiempo. Y ahí mismo hicimos una oración, arreglo, seguí, regresé a Colombia, nos escribimos. No seguí escribiendo porque si no me hubiera casado con la gringa no hubiera estado con ustedes aquí hoy. Entonces, parece mentira, ¿no? Hay cosas así, no crean que yo no la pensé, pero pasaba. Estoy hablando cosas tangibles del corazón, ¿no? Pasados 7 años vienen unos misioneros y me dicen, saludos te mandó de Los Ángeles fulana de tal. Y yo no hacía, ¿quién fulana de tal? No me registraba, un nombre gringo. La muchacha que tú ayudaste a volver a los caminos del Señor está terminando sus estudios en el seminario teológico, se va a casar con un pastor de mucho renombre. Y yo, gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Ni yo te condeno. Fallaste en la universidad, pero Dios te puede ayudar para recobrarte. Le dije, cuando vayas a la universidad este nuevo año, pon tus anuncios, soy cristiana. Y la compañera que tengas en el cuarto, díselo. Y empieza a asistir a una iglesia y congrégate otra vez como lo hacías antes. Estando en Panamá, en uno de los viajes que hice hace años, escuché a un pastor de una iglesia de Sri Lanka. Sri Lanka es la isla que antes se llamaba Ceilón, que era un protectorado inglés que está en la punta de la India. Cuando la India termina así, hay una isla grandota. Esa isla grandota, Sri Lanka, que tuvo una guerra civil muy grande, ahí hay un grupo cristiano grande. El hijo del pastor de esa iglesia grande estaba hablando en Panamá y resulta que él dijo, contó una historia, dijo verídica. Él dijo, una muchacha que tenía una vida muy promiscua, se convirtió con drogas, sexo y todo lo demás, y se convirtió en una muchacha muy relevante en la iglesia.
¿Qué pasó? En una iglesia grande, la muchacha, el hijo del pastor se enamoró de ella. Se enamoraron ambos y se iban a casar. Resulta que entonces viene la gente chic de la iglesia, los líderes, y dicen, no puede ser posible. El hijo de nuestro pastor purísimo, virgen, con una muchacha como esta clase. Entonces hicieron una reunión, porque hay distintas clases de iglesia, usted sabe, y la pusieron contra la pared, porque iban a definir por qué razón ella se iba a casar con él. Empezaron a hacer declaración. Ustedes saben muy bien el testimonio de fulana. Fulana está ahí sentada con el novio, con la cabeza agachada, aguantándose como la adúltera. Entonces está ahí y está viendo lo que le están repitiendo la película que ella misma dijo, que había hecho, que no había hecho en su vida pasada. Y entonces cuando termina se para el novio, el hijo del pastor, y dice estas palabras. Hermanos, aquí no se trata del pasado de mi novia. Aquí lo que se trata y estamos debatiendo es sencillamente una cosa. O la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, o esto es una mentira. Se callaron la boca y se casó con la muchacha. ¿Por qué? Porque es la realidad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Amén. Quiero terminar con esto. Ustedes saben una cosa. Que pecar no es simplemente hacer cosas malas. Mire usted lo que dice Santiago Apóstol. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecar es no hacer lo bueno. Yo tengo una costumbre, y es que yo soy muy amigo de dar propinas buenas a la gente en las cafeterías. Y yo no sé cuántos de ustedes han hecho de eso, pero yo aprendí de un amigo en California una vez que le dio una propina de $20 por una cuenta de $15 a una muchacha, simplemente porque pues, nos trató tan bien. Y él me dijo, dale esta propina. Él me había invitado a desayunar. Y dile que el buen trato me tocó el corazón. Yo no sé cuántas veces Dios me ha dado en los años dar $20. En Colombia, en otros países. Y en ese tiempo, $20 era un montón de plata para muchos de ellos ahí. Y pasar el tiempo y encontrarme con que esos $20 llegaron en un momento cuando esa persona lo necesitaba más. Darle $20 de propina a una señora mayor que está trabajando en un restaurante, a una que se parece a mi mamá o que pudiera ser tu abuelita y que está luchando porque las propinas son lo que a ella le sirven. Y nosotros los latinos le levantamos con una mentalidad de limosna. ¿Ustedes se acuerdan? Yo iba a la iglesia y ahí no trabajaba en ofrenda, eran unas cajitas y clink, 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 era pura moneda que caía ahí. Billete, eso no se conocía. Cuando salgamos de aquí, cuando sigamos viviendo nuestra vida, el resto de vida que nos quede, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque este Cristo nos salvó. Cuando yo era un muchacho de 20 años que tenía aspiraciones, como todos los latinos, el American Dream. I wanted to come back to New York where I live. Quería volver a los rascacielos, quería meterme por Harlem y por Bronx y hacer lo que muchos han venido a buscar. Y pensar que hace 22 años cuando vine con mi esposa acá, le dije, nosotros no vamos a buscar ningún sueño americano, vamos a llevar el sueño de Dios. Lo que ahora tenemos es lo que podemos dar. Esta verdad que salva, redime de un Cristo que es más que religión. Porque por favor, yo no voy a entrar al cielo, ni tú vas a entrar al cielo, porque perteneces a X y congregación, iglesia aquí, ni católico, ni evangélico, ni judío, ni musulmán, lo que sea. Vamos a entrar porque alguien pagó el precio en la cruz. Y a veces nos olvidamos de Él. Y a veces es nuestro orgullo, porque yo lo he pasado. Yo he tenido luchas conmigo mismo. ¿Por qué? Porque he querido dejar como el Calvario a un lado. El Calvario no se puede dejar. Y no quiero hablar de morbosidad, ni quiero hablar de cosas de religiosidad. No, es que lo que pasa es que cuando yo me acuerde de Cristo, me acuerde de Él, en la cruz y resucitado, claro. Pero que me recuerde una cosa, que todo lo bueno que yo tengo en mi vida,
Y lo que tú puedas tener, se lo debe a Él.